¿Qué tal? Buena tarde a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco aquí a David de IGDA México Sur, para participar en este Jam. Saben que siempre estoy abierto aquí a compartir el conocimiento. Como saben, bueno, yo soy Rafael Escalante. La charla que les voy a presentar es del tablero a la pantalla, prototipado físico para videojuegos. ¿Por qué vamos a hablar de prototipado físico? Bueno, pues porque yo principalmente mi expertise radica en el juego de mesa, ¿no? He trabajado para videojuegos, pero he trabajado para múltiples juegos de mesa. Originalmente fuimos la primera marca mexicana. Aquí pueden ver algunos de los juegos que tenemos publicados y algunos de ellos han sido premiados. Por ejemplo, Turtle Splash tuvo una recomendación al Kinder Spiel des Jahres, que son como los Óscares de los juegos de mesa. Y el más reciente lanzamiento es el Shock, que está hasta la derecha. También trabajo como UX designer en Freakin y demás. Voy a saltarme esta parte porque luego hablo de más. He desarrollado distintos proyectos para el gobierno, empresas privadas, UNICEF, la ONU y demás, ¿no? Asociaciones civiles. Aquí pueden ver algunas de las marcas o compañías o empresas para las que he trabajado o asociaciones. Primero que nada, bueno, como les mencioné, yo soy mi mayor expertise es el juego de mesa, entonces vamos a platicar cómo normalmente me ha pasado que hay estudios de videojuegos que me contratan porque tienen sobre todo problemas de balance matemático o de interacción de mecánicas y me contratan para intentar ayudarles a solucionar el problema en estos tipos de problemas. Ahorita, bueno, previamente a la charla hubo una pequeña plática, estuve platicando aquí con David, y hay una parte fundamental que mencionó que es muy importante, ¿no? La matemática de un juego normalmente no es un ecosistema súper complejo. O sea, yo les digo, antes de todo esto me dedicaba a la ecología de ecosistemas, y la ecología de ecosistemas lo que hace es que son tantas variables en un sistema tan complejo que lo fragmenta. Entonces se intenta fragmentar en distintas secciones a las cuales se ataca por separado, se soluciona su matemática y luego se integra en un todo. O se intenta comprender el todo, en ese caso en la ciencia. En el caso de los videojuegos, justamente la matemática funciona muy similar. Hay que fragmentarla por secciones y luego irle interrelacionando y generando todas estas interacciones entre la matemática, y es donde se va complejando un poco, pero ya se puede ver por medio de testeo y no necesariamente por cálculos súper complejos. Porque lo que yo les digo, antes gastábamos muchísimo tiempo haciendo cálculos súper complejos porque los podíamos hacer, pero se te olvidaba una pequeña variable que cambiaba todo el sistema, y entonces tus cálculos de 2 días de correr programas de estadística y todo no servían para nada. Entonces siempre hay que tener cuidado con esa parte, fragmentarlo y atacarlo de la manera más simple posible. Ahora, ¿por qué sirve el prototipado en papel o en este caso, pues sí, la maquetación física? Es simplemente porque muchos de estos juegos, antes de llevarlos a la ejecución, antes de gastar recursos, antes de gastar presupuesto, pues pueden simplemente irlo simulando de una manera física, y con esto ir simulando estas mecánicas e ir comprendiendo si todo está enlazado de manera correcta y si la matemática está correctamente balanceada. Entonces, miren, dentro de lo que éramos Shiba Games, antes así se llamaba la marca que tenía con mi hermano de diseño de juegos de mesa en México, cambiamos simplemente a ser autores de juegos para marcas internacionales, como este juego que se publicó con una marca francesa. Y bueno, nosotros para diseñar estos juegos diseñamos una metodología a la cual le llamamos la metodología escalante de diseño de juegos de mesa. Simplemente es una serie de pasos que vamos siguiendo, casi, bueno, hay veces que son pequeñas ramales que no toman esta metodología estrictamente de esta estructura, digamos. Hay veces que llegas a tomar ramales o pequeñas variaciones, pero el punto es que normalmente seguimos este paso a paso para el desarrollo de un juego. Ahora, en el caso de videojuegos, digo, aquí pueden ver todos los pasos. Ahorita vamos a hablar principalmente de unos como los primeros 5 o 6 pasos, y ahorita les menciono un poquito más de cuáles otros pasos podrían llegarles a servir en videojuego, pero por qué ahorita no se menciona, ¿no? Ahorita vamos sobre todo esto del prototipo en físico para videojuegos. Bueno, y también tengan en cuenta que muchos videojuegos en realidad son un juego de mesa digitalizado, ¿no? Hay juegos que son totalmente estratégicos, que son de cartas, que son abstractos. Muchos de estos juegos que se diseñan para celulares o demás, en realidad parten de un juego de mesa. Entonces ustedes lo pudieron haber hecho físico totalmente. Entonces, bueno, los puntos que normalmente cuando llega a ver estas problemáticas para una casa editora de videojuegos, bueno, es que una marca de videojuegos en este caso, una compañía, es que digo, en el juego de mesa se les conoce como editoriales, tenemos estos puntos que normalmente revisamos, ¿no? O sea, primero es si vamos a desarrollar, en el caso del Jam, les pongo estos pasos porque en el caso del Jam, pues van a empezar desde la idea, ¿no? Es desarrollar la idea, empezar a hacer los prototipos, el testeo, los ajustes matemáticos, testeos, bla, bla, bla. Pero bueno, vamos a ver aquí más adelante.
Primero que nada, pues van a tener que partir de esa idea. En el juego de mesa normalmente se parte de la mecánica o la temática. Sin embargo, en los videojuegos también tenemos esta parte que le llamamos dinámica, y hay una capa extra que yo les digo normalmente, la de componentes o restricciones, porque hay muchas veces que los clientes ya llegan a tener ciertas, en caso de videojuegos, restricciones de presupuesto, de hardware, de software o demás, con las cuales ustedes tienen que adaptarse para poder trabajar. Una vez que tienen una idea de cualquiera de estas ramas, de hecho, normalmente les digo, hay 3 niveles de diseño de juegos. El nivel 1 es diseñar, en caso de juegos de mesa, que también aplica para videojuegos, es tomar mecánica o temática. En el nivel 2 es cuando logras diseñar por medio de dinámica o de componentes, cuando ya se te ocurre, va a tener esto, y entonces la gente no sé, va a ser pensemos en un juego de cartas tipo, el Hearthstone, era un juego de mesa digitalizado, hecho videojuego, entonces pueden partir de los componentes con la idea de va a ser un mazo de cartas, bla, bla, bla. Cuando ya parten de dinámica o componente, para mí es el segundo nivel de diseño, es cuando ya adquirieron más experiencia y pueden partir a partir de eso, valga la redundancia. Y el tercer nivel es las restricciones, cuando ya llega el cliente con ciertas características o ciertas limitantes y ya pueden hacer un juego. Mucha gente quiere partir luego de restricciones, yo les recomiendo, como les digo, ir en estos 3 niveles, y cuando vas mejorando en los 3, vas a ir mejorando esa habilidad como diseñador de juegos. Luego de ahí, bueno, ya que tienen una idea, sea videojuego, sea juego de mesa, ahorita estamos hablando estrictamente de videojuegos, ya puede ser que el cliente ya llegó con la idea base, sabe qué conceptos quiere que tenga el juego, administración de recursos, es un simulador de administración de recursos tipo Age of Empires, en el cual hay que hacer construcciones, bla, bla, bla. Entonces ustedes empiezan a ver qué mecánicas, bueno, cómo representan esas mecánicas en juego de mesa, la administración de recursos, economía cerrada, todos estos sistemas se pueden simular totalmente, ya sea con cubos, con cartas, con distintas mecánicas físicas que al final representan el factor azar, el factor de probabilidad, ciertos factores que en el videojuego ya van a estar programados, pero que se pueden simular en físico como para ustedes hacer las primeras revisiones. En videojuego, normalmente yo sé que mucha gente trabaja con lo que llaman el Game Design Document, no es como un estándar en el cual estructuran todo un concepto. Yo siempre también les digo, hay que planear y estructurar toda la idea, pero en videojuego es como más estricto, ya planean la música, planean como cosas a futuro, sin embargo, pues es cambiante, ¿no? Todo esto es iterativo. De hecho, al inicio se me olvidó mencionar que esta metodología nosotros la diseñamos por pura conocimiento empírico, pero después de mucho estudiar, de mucho aprender, éramos de otras áreas, mi hermano es ingeniero, yo era biólogo, descubrimos pues que realmente si hubiéramos leído de lo que llaman design thinking, pues nos hubiera ahorrado mucho tiempo de trabajo. Sin embargo, en ese entonces no lo sabíamos, diseñamos una metodología de diseño de juegos que al final es como una una variante de design thinking. Entonces, esto es iterativo, y ¿para qué les sirve? El Game Design Document es una estructura en la que les va a clarificar o planear todo el producto final. Sin embargo, siempre es iterativo, siempre va a haber cambios y siempre tienen que estar abiertos a esos cambios y no cerrarse a una idea ya estructurada que tenían desde un inicio, porque esto puede llegar a ser un problema para cuestiones técnicas, para cuestiones económicas, para muchos factores que van a tener que tener en cuenta a lo largo del desarrollo de un videojuego. Entonces, yo lo que les digo, en el juego de mesa no es tan estricto el Game Design Document porque no se maneja de esa manera. Yo lo que les digo es la bitácora de diseño. La bitácora de diseño no es como tal un Game Design Document, sin embargo, es una manera de ir controlando todas las versiones, todas las variables, todas las variantes que va surgiendo, para de esa manera ustedes poder regresar en un pasado. Es básicamente una libreta donde ustedes registran qué reglas están probando, qué reglas básicas tiene el juego, qué objetivos van a probar en ese testeo, qué variante, qué regla todavía no está bien funcional, o qué mecánica no saben si va a funcionar. Entonces registran todo esto y esa bitácora la van fechando y van midiendo tiempos de juego, número de jugadores, todo este tipo de cosas, porque posteriormente, cuando lleguen a tener un problema, pueden regresar en esa bitácora, les sirve como un diario para poder regresar a versiones anteriores, y aparte, para ir dejando registro de todo lo que están haciendo y no estén haciendo trabajo en balde porque se llega a olvidar las ideas. Ya cuando trabajan en esto seriamente, tienes tantas ideas en desarrollo, bueno, al menos en juego de mesa pasa que tenemos múltiples juegos en desarrollo, y de pronto no anotamos las reglas de uno y 2 meses después ya no nos acordamos de nada, ¿no? Pero esta bitácora, yo normalmente lo que les digo es como un equivalente a Game Design Document en la parte de desarrollo solamente,
pero les va a servir para que ustedes empiecen a testar ciertas mecánicas base, empiecen a analizarlas y comprenderlas y ver que están funcionando, y hay cosas que pueden simular el mismo azar, la respuesta automática, lo que va a quedar programado, tienen que buscar alternativas de tal manera que lo puedan simular. Y como les digo, van a ir haciendo las tablas de Excel de, bueno, estos recursos, la economía de recursos funciona de esta manera, la rentabilidad de puntuación funciona de esta otra manera, la proporción de cartas funciona de esta otra manera, o la proporción de coleccionables y bla, 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 lo van fragmentando. Y luego en la simulación, que en este caso es el testeo del prototipo físico, van a ir viendo las interrelaciones. Estas interrelaciones hay veces que se pueden calcular, pero yo les digo, no les recomiendo gastar demasiado tiempo, ahí vayan al prototipo en papel, simúlenlo, si funciona, no funciona, hay que bajar rentabilidad, hay que subir, empiezan a ver todos estos ajustes. Bueno, ya me estoy saltando sin saltar la diapositiva, porque vienen los testeos. Ustedes ya tienen una estructura básica, ya plantearon las mecánicas básicas y entonces empiezan a hacer testeos. ¿Para qué? Para ver la interacción de las mecánicas entre sí y para ir viendo el balance matemático, ¿no? Porque luego puede parecer que ustedes pensaron muy bien la matemática y sin embargo hay una variable que no consideraron o alguien encontró un truco y empieza a potenciar sus recursos y a romper el juego, por así decirlo. De ahí, una vez que se hicieron testeos, lo que sucede es que se empiezan a hacer ajustes matemáticos y mecánicos. Estos ajustes matemáticos, normalmente esta sección le llamaba ajustes matemáticos, de hecho me di cuenta que al inicio no se los corregí, pero en realidad creo que estaba errónea porque normalmente, pues sí, esos ajustes matemáticos son para ver el balance. Tal vez yo no lo anotaba porque ya lo tengo muy mecanizado, que lo hacemos en automático, pero realmente siempre se revisan también las mecánicas, porque hay veces que ustedes consideraron que va a haber una mecánica de colección de sets o una mecánica bueno, cualquier otra mecánica, y cuando lo ejecutan se dan cuenta que esa mecánica como que no funciona, como que no está tan padre y deciden retirarla. Entonces hay veces que retiran mecánicas, integran otras, entonces en realidad con los testeos empieza a haber un bucle en el cual es testeos, ajustes matemáticos y mecánicos, testeos, ajustes, y así están constantemente simulando. Les digo, para la parte de videojuego, pues estos testeos y estas simulaciones les pueden ahorrar cuestiones de, bueno, mucho capital, mucho recurso económico en cuanto al desarrollo, para que no empiecen directamente las plataformas de programación y demás a trabajar, gasten recursos, empiezan estas simulaciones y se den cuenta de errores. De hecho, aquí empiezan a ver posibilidades de qué arte va a llevar. Digo, ya en el videojuego pueden ir planeando la música, pero sobre todo también pueden ir planeando el UX, que el UX es fundamental para que un juego funcione, entonces pueden ir planteando cómo va a ser todas las interfaces del usuario, y también lo pueden testear en papel. De hecho, muchos testeos de aplicaciones móviles se pueden hacer en papel, se llegan a hacer, pueden googlear ahí en internet testeos de aplicaciones móviles de UX, y hay gente que hace el prototipo de Facebook en papel. Digo, hasta luego son tareas de los cursos de UX, hacer alguna aplicación popular en papel y simular de alguna manera todas las interacciones. Entonces ahí pueden ir viendo si la gente entiende los botones, si la gente entiende para qué es cada símbolo, cada icono, bla, 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 y les puede ir ahorrando, les digo, mucho recurso, porque pueden ser dibujos, estampitas, cositas muy rápidas que son desechables, y si no funcionan, las que siguen, pero no pusieron un diseñador o un programador a trabajar horas en eso para que no funcionara. Digo, luego ya habrá en caso de videojuegos y verlo en la versión final o en la versión realista en programa, pues en programación, pero sin embargo les puede ayudar pues a ahorrar dinero y a ahorrar pasos. Luego, después de los testeos, bueno, viene en caso del juego de mesa, siempre es este paso, revisión de sabor y narrativa. Sin embargo, en caso de videojuego, es aquí donde se empieza a ver la línea narrativa del juego, si todo está hilado, si la historia funciona, y sobre todo, al final de cuentas, pues si es divertido de cierta manera, ¿no? Ahí pueden llegar a recurrir a la bibliografía, estudiar a los tipos de diversión, estudiar a los tipos de jugador, cosas por el estilo, pero ya ustedes con la práctica, estas son el balance matemático, el diseño de mecánicas y esta parte narrativa es algo que van a ir desarrollando. Sin embargo, también en juegos AAA o de alta gama de videojuegos, tengan en cuenta pues que hay equipos especializados para cada sección, no es como que una persona se encargue de todo. Sin embargo, en los indies normalmente pues sí llega a pasar, ¿no? Que hay hombres orquesta que le llaman, que hacen un poco de todo. Entonces yo siempre les recomiendo que tengan habilidades un poco de todas las ramas, ¿no? Sepan de game design, pero sin embargo tengan en cuenta cómo va a funcionar o cómo se va a integrar la música, las capacidades de sus programadores, las capacidades del software, las capacidades de la plataforma donde va a correr. Todo esto, si lo tienen en mente, va a ser mucho más fácil que puedan llevar a cabo un proyecto
porque va a haber iteraciones, pero no van a tener que estar regresando constantemente desde un inicio si no contemplaron algo fundamental que resetea todas las posibilidades del juego, pues ahí ya como que esta experiencia les va a facilitar el trabajo. Bueno, esa básicamente es como que hasta el punto importante al cual yo les mencionaba del prototipado en papel. Sin embargo, hay otros puntos que, por ejemplo, les marqué aquí en verde, que es ya más adelante lo del prototipo llamativo, prototipo final, y esto sí es estrictamente para juego de mesa, porque ya en su caso, si ya hicieron un prototipo en papel, ya se probaron mecánicas, ya más o menos todo está integrado y todo funciona, en vez de prototipo llamativo, pasarían a la parte de empezar a programar y hacer tal vez más que prototipo llamativo, aquí sería un prototipo ya digital, ¿no? En caso de juego de mesa es porque el prototipo anterior, el que se jugaba internamente entre los diseñadores, y el prototipo llamativo es cuando ya lo sacamos con externos para que lo pueda jugar la gente. Y para la gente no va a entender rayones, no va a entender abstracciones, tienes que hacerlo lo más fiel posible a la realidad para que se transmita el mensaje por medio de un icono, por medio de una imagen y no por medio de textos, que es mucho más complicado, ¿no? Pero les pongo en verdes algunos puntos importantes, ¿no? Lo que les mencionaba, redacción de reglamento, en el caso de ustedes se vuelve Game Design Document, en el caso de videojuegos. Aquí nosotros como que vamos trabajando la idea, empezamos a desarrollar reglamento y el reglamento se vuelve nuestro Game Design Document. ¿Por qué? Porque ahí están los componentes, los elementos, cómo interactúan entre sí, todas las reglas, todas las mecánicas, todo está plasmado ahí. Entonces, el equivalente al Game Design Document en juego de mesa se vuelve el reglamento. Aquí se los marco porque, pues digo, ya que hayan hecho esas simulaciones previas y todo, pueden empezar a trabajar en su Game Design Document ya a profundidad, definir mecánicas, definir cosas que ya probaron y que ya saben que funcionan. Normalmente les digo, el Game Design Document arranca desde arriba, sin embargo, en esta parte lo podrían tomar como iteraciones. Aparte de, bueno, testeos externos y ajustes generales, esto es, al final de cuentas, ustedes lo van a hacer, son pruebas de usabilidad o pruebas de testeos externos, donde ya la gente lo va a jugar, ven que sigue roto, qué matemática no funciona, qué monito se traba, qué parte está mal programada, y entra esta parte de ajustes generales. Entonces, al final de cuentas, les digo, aunque esta metodología está diseñada para juego de mesa, es muy pareable en cuanto a diseño de videojuego. Luego, las de reglamento, pues siguen siendo mejoras que ustedes harían en Game Design Document, y una vez que tienen una versión final, entonces en su caso pasarían a los testeos a ciegas, que al final de cuentas son pruebas de usabilidad, pero en las cuales ya no pueden intervenir. Ustedes van a dar el juego, hay diferentes metodologías, pueden investigar de pruebas de usabilidad. Yo siempre recomiendo diseñes el juego que diseñes, tienes que aprender de pruebas de usabilidad, porque ahí vas a entender si la gente está entendiendo tu juego, si está entendiendo las reglas que está haciendo, y yo normalmente procedo mucho a las pruebas a ciegas, puede ser que sean presenciales, es decir, que yo esté ahí, pero yo no existo. Si la gente me pregunta algo o quiere interactuar conmigo, yo no existo, solo veo cómo juegan. Es lo mismo sea videojuego, sea juego de mesa, te vas dando cuenta que la gente se inventa reglas, que se inventa su propia historia, que se inventa cómo se juega el juego. Entonces ahí es donde te vas dando cuenta si realmente está funcionando el sistema que querías transmitir, la idea, el sistema, además, o no. Entonces tienes que hacer las mejoras pertinentes. Aún después de estos testeos a ciegas, se pasa a una última fase de mejoras y ya luego viene todo este rollo del reglamento final, que en su caso pues ya sería pues tener claro que el Game Design Document, que les digo, en videojuego normalmente se intenta tener antes, sin embargo yo considero que todo el tiempo es iterativo, porque hay muchas cosas con las que uno se casa de inicio y se va dando cuenta que no se pueden solucionar de esa manera, no se tiene el recurso o alguna otra peripecia en el camino que deciden cambiar de rumbo. Y bueno, ya en caso de videojuego, pues sería la versión final, la versión a venta, la versión demo, no sé cómo vayan a lanzar su videojuego, dependiendo en qué ramal de la industria estén en ese momento. Y ya en caso de juego de mesa, pues nosotros lo que hacemos es ir a vender el juego a las editoriales internacionales. Y luego, bueno, básicamente eso es la plática. Cualquier duda o pregunta, con gusto me pueden dejar. Voy a estar en el canal de Discord, aquí de IGDA, y estoy atento a sus dudas o preguntas. Saben que con gusto me pueden preguntar. La idea es que esta industria vaya creciendo en México. Y sobre todo, si tienen dudas de juegos desde mesa, pues saben que eso es mi mero mole, dirían en México. Entonces, con gusto les puedo resolver las dudas. Sin embargo, si les puedo ayudar en alguna parte de videojuego, les digo, he trabajado también para estudios en el extranjero, he trabajado para gobiernos del extranjero, para diferentes estudios de videojuegos que he hecho ciertos, sobre todo EduGames, pero he trabajado en bastantes proyectos también. Y muchísimas gracias.
Cualquier otra cosa que quieran saber de mi trabajo, pueden verme en cualquiera de estas redes sociales, entonces aparezco como Rafael Escalante Games.